Bueno, hermanos, muy buena noche. Espero se encuentren muy bien. Espero me escuchen claro. En caso de que no, pues nos pueden escribir allí en el chat. Hoy vamos a estar tratando entonces la segunda parte del tema de los oficiales. Recuerden, mis hermanos, que el sábado pasado, por causa de la asamblea, pues nos reunimos también por estos medios para tratar el tema de los oficiales de la iglesia y estuvimos hablando sobre los pastores. Algunas de esas cosas las estábamos recordando hoy al mediodía en la oración en torno a la mesa, hablando de qué significa la palabra o qué significa el oficio pastor, cómo en las escrituras vemos que tanto el pastor como el obispo, como el anciano, son términos interconectables tanto en sus deberes como en sus cualidades. También vimos cuáles son los deberes que tiene la congregación hacia sus pastores, como el amor, como la sumisión, como la provisión y como la oración. Hoy, mis hermanos, vamos a pasar entonces al segundo oficio. Recuerden que en las Escrituras encontramos solamente estos dos oficios o estos dos oficiales, que son los ancianos y los diáconos. Pero antes de comenzar, mis hermanos, quisiera invitarles a que oremos para que el Señor nos guíe en esta noche. Señor Dios bueno, tú, el dueño de todas las cosas, aquel que llama, aquel que da a la iglesia, aquel que provee cada una de las cosas necesarias para esta vida preciosa que nos has dado. A ti, Señor, acudimos esta noche para agradecerte por este tiempo, por esta noche especial, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que tú haces, Señor, y por permitirnos a través de estos medios poder seguir aprendiendo, creciendo, estudiando, escudriñando y cuestionando cada una de las cosas que vemos, que nos enseñan, para comprobarlas a la luz de tu palabra, Señor. Sabemos que en nuestra mente somos débiles, a veces perezosos, Señor, pero tú nos animas y nos das las fuerzas día a día para seguir deleitándonos en tus palabras, en tus doctrinas, en tus preceptos, Señor. Te pedimos guía esta noche para que nos ayudes a comprender, atesorar y valorar a este oficial particular que tú has designado también para tu iglesia, para las iglesias locales, aquellos servidores, aquellos hombres dispuestos a amarte, Señor, también a través de esta área de servicio en particular. Señor, permítenos ver esto en las Escrituras y deleitarnos en este tiempo que vamos a tener. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar entonces de los diáconos. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 es la primera vez que encontramos dentro de la iglesia este honor que ha sido dado a la iglesia, a las iglesias, el de tener diáconos. Y la palabra diáconos, mientras ustedes buscan Hechos 6, en el griego, diáconos, de la misma forma, lo que significa es el que sirve. Esa es la traducción de esta palabra. Así que cuando hablamos de diáconos, tenemos que entenderlo desde dos esferas. Una es la esfera de los servidores, porque la palabra diáconos la podemos encontrar en muchos textos, aún hablando de aquellos que sirven a las mesas, como por ejemplo en el caso de las bodas de Caná, cuando allí estaban sirviendo las mesas, la palabra que se utiliza allí es diáconos precisamente, pero también tenemos que entenderla bajo la esfera de aquellas personas, aquellos creyentes particulares que el Señor ha llamado a servir en esa área particular. En este caso,
aquellos a los que nosotros conocemos como tal, como los diáconos. Un antecedente que vemos en las Escrituras sobre ellos está allí en Hechos 6. Quisiera leerlo, ustedes me pueden seguir allí en la lectura. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Paremos ahí un momento y nos contextualizamos. Bueno, había un problema por causa del crecimiento, entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primer factor, el crecimiento de una iglesia. Y hubo un conflicto entre los griegos, dice allí, y los hebreos. Probablemente allí, hermanos, no está hablando de judíos y gentiles, sino que está hablando de aquellos judíos de lengua griega y aquellos judíos de lengua hebrea. Recuerden que los judíos ya no solamente estaban allí en Palestina, sino que habían sido dispersados por muchos sitios, y en el tiempo de Pentecostés lo que hicieron fue venir de todos esos sitios de Panfilia, aún de Etiopía, para celebrar la fiesta, y quedándose allí, cuando el Espíritu desciende al aposento alto, empiezan a escuchar las buenas nuevas, y lo que pasa es que se quedan en ese sitio, se quedan allí en la iglesia de Jerusalén y empiezan a convivir los unos con los otros. Resulta que en medio de esto, mis hermanos, hay ciertas necesidades, como por ejemplo la necesidad que había de que se alimentaran, de que se vistieran, de que tuvieran un techo. Y por eso nosotros encontramos acá en Hechos que lo que hacen ciertos hermanos que tenían dinero era vender sus propiedades para poder sostener a la iglesia, por causa de este movimiento extraordinario que había ocurrido desde Pentecostés. En el transcurso del crecimiento de la iglesia, mis hermanos, también se presenta una necesidad, y esa necesidad es la de atender a las viudas. Ahora, ¿por qué se tenían que atender a las viudas, hermanos? Bueno, hay que entrar allí en el contexto y entender que no era normal que una mujer trabajara allí. Así que cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desprotegida. Ella necesitaba de la ayuda, y cuando era una mujer, en este caso, en este contexto, de las que estaban participando en la iglesia del Señor, tenía que ser atendida precisamente por la iglesia. Pero resulta, hermanos, que en medio del trabajo que se estaba haciendo, había un desequilibrio, porque se estaban atendiendo como en prioridad o de doble forma a las viudas de los hebreos, es decir, aquellos que estaban allí, aquellos que según se consideraban, digámoslo así, de cepa, y había una preferencia por ellas. Y entonces empieza a haber un conflicto y unas murmuraciones según el texto. A causa de eso, entonces miren lo que dice el versículo número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esos son los dos aspectos fundamentales del ministerio pastoral: oración y ministerio de la palabra. Pero también encontramos entonces cuál es el aspecto fundamental del diaconado, y es precisamente el que dice allí el texto: servir a las mesas. Dice el versículo número 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces noten acá que hay algo importante. Cuando hablamos de un oficial, tenemos que hablar de estas dos connotaciones. Una es esa votación que se lleva a cabo, y otra es la imposición de manos, que era una señal, hermanos, de transmisión de esa autoridad que primero provenía del Señor Jesucristo,
pero que ahora iba a ser conferida a esta persona, a este oficial, para el trabajo que tenía que llevar a cabo. En este caso, el trabajo de los diáconos no era enseñar, el trabajo de los diáconos no era el ministerio de la oración, aunque se entiende también, hermanos, entre paréntesis, que todo creyente debe enseñar la palabra y que todo creyente debe orar, pero un ministerio particular, este no era el que tenía el diácono, sino que el ministerio del diácono precisamente era el trabajo de servir a las mesas. Ahora, esto de servir a las mesas, hermanos, no quiere decir que tenga uno que ponerse a limpiar las mesas. Servir a las mesas, por ejemplo, en este contexto está haciendo referencia a organizar la disposición que hay de alimento para cuidar a esas viudas que se estaban descuidando precisamente. O sea que servir a las mesas implica todo el tema de administración para suplir las necesidades de los pobres, de los enfermos, de los desamparados en una iglesia local, tanto a nivel interno con la familia de la fe, como a nivel externo con aquellas personas necesitadas con las que se debe hacer caridad también. Así que aquí en Hechos, capítulo número 6, encontramos el primer o el antecedente que podemos ver precisamente sobre esta función, este oficio particular, el de los diáconos, que no solamente era servir como todos debemos hacerlo, sino que era una elección particular, una votación, una imposición de manos para una función en específico, y vemos que entonces se eligen a 7 varones. ¿Por qué 7 varones? Porque era la necesidad particular que estaba teniendo la iglesia allí. No quiere decir que siempre que se vayan a elegir diáconos tienen que elegirse 7, sino eso va de acuerdo a la necesidad. Entonces, es el cuidado de los pobres. Ese es el encargo especial que tienen entonces los diáconos. Así que, basado solamente en esto, y vamos a seguir viendo algunos textos, el diaconado o los diáconos no son elegidos para supervisar. No son elegidos para supervisar. Recuerden que cuando hablábamos de los ancianos, entendíamos al anciano la palabra como tal en el sentido de autoridad, de sabiduría y experiencia. Entendíamos al anciano como obispo en el sentido de supervisor, y entendíamos al anciano como pastor en el sentido de apacentar la grey del Señor. Sin embargo, cuando hablamos del diácono, a veces lo único que nosotros podemos encontrar aquí es la palabra diácono, que significa servidor o el que sirve, o a veces también se le hace llamar obrero. Aunque al pastor a veces también se le hace llamar obrero, el enfoque es diferente, porque el enfoque del pastor es a las almas, es a la oración y a la palabra. El enfoque del diácono es a lo que se ha conocido como los negocios temporales. Ahora, ¿a qué me refiero con los negocios temporales? A todas esas necesidades temporales y físicas que se tienen tanto en la iglesia como fuera de ella. Por eso entonces es importante que se tenga en cuenta este oficio. Entonces no son elegidos para supervisar, sino para ayuda y apoyo. Donde los pastores no pueden ayudar, ellos están trabajando y sirviendo. Eso no quiere decir que los pastores no puedan hacer esto. Lo que quiere decir es que es tanto el trabajo que tiene un pastor en el ministerio de la palabra y de la oración, que no le alcanza para poder cubrir también esta área de necesidad, y por causa de esa necesidad es que Dios ha permitido que hayan diáconos. Por eso dice allá el capítulo número 6 de Hechos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿por qué ellos están diciendo eso? Porque o hacen una cosa o hacen otra, porque estos ministerios son de tanta responsabilidad y con tantos asuntos que hay que tratar con cuidado, con cautela, con orden, con prudencia, que o se puede hacer uno bien o se puede hacer el otro bien. Entonces, por eso es importante este tema de los diáconos. Vamos a ver otro texto. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aquí nuevamente, cuando Pablo está saludando a los filipenses, vemos que también se dirige
a dos grupos particulares. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que aquí nuevamente, hermanos, encontramos a estos dos oficiales, a los ancianos, o en este caso obispos, en el sentido de sobreveedores, de supervisores, pero ya sabemos que está hablando de los mismos ancianos, y de los diáconos, entonces de aquellos hombres también que estaban allí en esa iglesia en Filipos, sirviendo a las mesas, atendiendo las necesidades de los hermanos, proveyendo, ayudando, organizando todos los ingresos que los otros hermanos ofrendaban para ayuda precisamente del bienestar de aquellos que verdaderamente lo necesitaban. Esa era la labor de estos hermanos. Otro texto también que los menciona está en 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos allí. 1 de Timoteo, capítulo número 3. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo número 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí nuevamente, mis hermanos, encontramos a los diáconos. Dice Harvey sobre los diáconos: su deber es atender responsabilidades y socorro sobre los pobres, también el mantenimiento del culto público, el cuidado de la propiedad de la iglesia, la provisión para la administración debida de las ordenanzas y demás. Es decir, que una forma, hermanos, de poder entender cuál es la labor que hace un diácono es verlo desde la perspectiva que él está al cuidado de todos los asuntos temporales, visibles y materiales de su iglesia. No como un supervisor, sino como un servidor en ese sentido. Ahora, por supuesto, por ejemplo, acabamos de leer allá Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde también vemos cómo Pablo se presenta con Timoteo como siervos. Y por supuesto que un anciano es un siervo. Un anciano también está sirviendo. Sin embargo, parte de esa función de anciano, de siervo del Señor Jesús, es supervisar a la grey del Señor como Dios ha mandado. Aún recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta a mis ovejas. Entonces, eso solamente es exclusivo de los pastores. En cambio, el diácono también es siervo, pero no tiene esta función particular de supervisar. Más bien, él está al servicio de la iglesia y de los pastores desde la perspectiva local, por supuesto. Entonces, él está trabajando en todas estas necesidades, él está pendiente de los elementos de la cena, él está pendiente del mantenimiento del culto público, si hay necesidad de algo. Por ejemplo, en lo que es actualmente, hablemos por ejemplo de todos estos asuntos tecnológicos, del tema del sonido, del tema de las sillas, de la limpieza, de los protocolos, etcétera. Aunque eso lo puede hacer un hermano que está oficialmente establecido para eso, ordenado para eso, por supuesto también hay muchos hermanos que sirven
diaconalmente, digámoslo así, pero ya no de manera oficial, sino voluntariamente y de vez en cuando. De la misma manera que a veces encontramos hermanos que predican la palabra del Señor sin necesidad de que hayan sido ordenados como pastores, por supuesto poniendo en ejercicio su don y también comprobando tal vez el llamado que el Señor les ha hecho para más adelante trabajar con la grey del Señor. Así que este es el deber de los diáconos, pero pasemos entonces de la labor del diácono. Entonces ya vimos qué significa la palabra diácono, ya vimos cuál es su labor, a hablar un poco, aunque ya lo hablamos un poco, sobre la ordenación. Entonces vamos a hablar de la ordenación de los diáconos. Bueno, en primer lugar, como veíamos allá en Hechos capítulo 6, y aún lo podemos encontrar aquí implícitamente en 1 Timoteo capítulo 3, los diáconos son elegidos por la iglesia. Y quisiera, hermanos, enfatizar esto, porque lo que quisiera yo, hermanos, es que no descuidáramos el privilegio que tenemos y el derecho que el Señor nos ha dado de elegir a nuestros propios oficiales. Nadie debe elegirlos por nosotros. Nosotros somos los que debemos elegirlos. ¿Cómo se eligen? Bueno, nosotros vimos que allá en Hechos capítulo 6 les dicen: elijan entre ustedes, es decir, la iglesia misma lo debía hacer. ¿Y cómo se hacía allí y cómo lo hacemos nosotros ahora? Pues a través del proceso de votación, hermanos. Entonces, a través de las votaciones es que se eligen tanto los ancianos como los diáconos. Por supuesto que aquellos que postulan a estos diáconos también pueden ser los mismos pastores que conocen, que están viendo el día a día de aquellos hermanos que probablemente van a servir para esta función, y el deseo de ellos también de querer trabajar como diáconos. Ahora, el plazo de su servicio, es decir, el tiempo en el que ellos deben estar establecidos o el tiempo que ellos deben trabajar, es indefinido normalmente, hermanos. Es decir, nosotros no decimos vamos a elegir un diácono y vamos a ordenarlo para que sea diácono durante un año, sino que normalmente cuando la iglesia elige un diácono, lo elige de manera ilimitada, de la misma manera que se elige un pastor, salvo que vaya en contra de las cualidades o los requisitos que se deben tener para ser un diácono, que ahorita a continuación pues vamos a estarlos tratando. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no podemos estar rotando diácono tras diácono probando a ver cuál es. Aún hay una mala comprensión, por ejemplo, de 1 Timoteo capítulo 3, miremoslo un momento, cuando el versículo número 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. A veces se ha entendido, hermanos, de mala forma, que ese texto lo que está diciendo es que debemos ordenar diáconos y ponerlos en un periodo de prueba. Eso es falso. Lo que el texto está diciendo allí es que primero debemos analizar a quién vamos a elegir. Es decir, hay que ponerlo a prueba antes de ordenarlo, no después de ordenarlo. Entonces, en el momento en que lo vemos cómo administra, cómo sirve, cómo está pendiente de cada uno de los asuntos de la congregación, es cuando decimos: no, este de pronto no sirve, o no, este de pronto sí sirve. Miren que hay algo bonito que nosotros tenemos como iglesia local actualmente, y es este proceso de la escuela de ancianos y diáconos. En esta herramienta, lo que nosotros hacemos es comprobar a lo largo de este periodo quién es o quién no es, o quién puede ser y quién no puede hacer. Pero de la misma forma, cada uno de los hermanos que están participando allí se están edificando y están aprendiendo mucho de lo que debe ser. Por supuesto, ahorita se han presentado algunas situaciones por el tema de la pandemia y demás que nos han cortado o obstaculizado un poco el proceso, pero aún así seguimos avanzando por otros medios, y eso ha sido muy bueno y es una buena herramienta que tiene, por ejemplo, una iglesia para cumplir lo que aquí dice 1 Timoteo 3:10. Estos también sean puestos a prueba primero. Bien. Ahora, ¿por qué se procura que sea de tiempo ilimitado? Porque, hermanos, lo más importante en un diácono es estabilidad, sabiduría y experiencia
de parte del Señor y en la práctica cotidiana de servir a las mesas. Sin embargo, hay algunos asuntos por los cuales uno puede contemplar que ese hermano ya no sea un diácono y poner un nuevo diácono, y es por temas, por ejemplo, de la energía y eficacia que puede tener, haciendo referencia, como dice también Harvey, a aquellos de pronto que están enfermos o aquellos que ahora son incompetentes tal vez por su avanzada edad y que no pueden trabajar como lo hacían en su juventud tal vez en ese momento. Entonces lo que se debe hacer en consideración de la iglesia es elegir un nuevo diácono que pueda estar trabajando. Y hay muchos factores para tener en cuenta en esto, pero es bueno que lo sepamos también. ¿Cuál es el número de diáconos que debe tener una iglesia? Bueno, mi respuesta sencilla es dependiendo de la necesidad o conveniencia, hermanos. Dependiendo de si ven la necesidad de tener 3, de tener 4, de tener 5. Eso depende de cada iglesia local. No podemos determinar un número específico. Los requisitos de un diácono. Bueno, en general podríamos resumir los requisitos en que sean de buen testimonio. Primera de Timoteo capítulo 3, noten entonces que primero está hablando de los obispos y después habla de los diáconos. Ahora, la importancia del diaconado la podemos ver a la luz de estos textos, hermanos, porque si el oficio de diaconado no fuera importante para la iglesia local, estos textos desde el versículo 8 hasta el versículo número 13 no existirían. Pero es tan importante esta función, esta confianza que se debe tener, esta fidelidad que se debe tener por parte del diácono, que el Señor ha establecido unos requisitos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora, de aquí podríamos sacar un primer requisito de los diáconos. Y noten que son muy similares a los de los obispos. ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? Recuerden que cuando hablábamos de los obispos, yo traté de resumirles los requisitos de los obispos en 3 categorías. En el aspecto personal, en el aspecto familiar y en la aptitud para enseñar. Cuando hablamos de diáconos, podríamos decir que los requisitos, los 2 primeros son exactamente los mismos, pero el tercero no es necesario para el diácono. ¿Por qué? Porque el diácono no es elegido para que se pare a enseñar sermones. Ahora, el diácono puede enseñar, pero no es un requisito de su función como tal. Entonces, eso es algo importante. Entonces, uno de los requisitos que podríamos subrayar para el diaconado es la fidelidad. Se ha encomendado al diácono la responsabilidad de administrar aún la parte de presupuesto que la iglesia ha designado para la beneficencia. Así que necesitamos fidelidad, necesitamos honestidad, necesitamos organización, mayordomía, cuidado de las cosas para que se pueda hacer un trabajo para el Señor correctamente. Pero no solamente eso, sino que si nosotros seguimos leyendo lo que ya anteriormente leímos, también se necesita compasión. ¿Por qué? Porque su obligación, la obligación del diácono, es aliviar las necesidades de los santos pobres y también de los pobres. Es decir, necesitamos que ese diácono tenga compasión de ellos. Pero no solamente eso, sino que también necesitamos prudencia de parte de él. Es decir, sus actos de caridad deben ser hechos con discreción y con sabiduría. Eso es muy importante. No solamente aquellos que le estén pidiendo constantemente y necesitando constantemente, sino que él debe indagar, él debe analizar, orar también por eso, pedir oración también a los ancianos, a la iglesia del Señor, para que le den dirección y para que él sabiamente pueda dar para suplir las necesidades, mis hermanos. Ahora, por supuesto, esto también incluye algo de parte de la iglesia local, y es que la iglesia debe estar dispuesta, por supuesto, a dar
alegremente a ofrendar, a ayudar, para que estos hermanos que están allí trabajando, o este hermano que está trabajando, o la iglesia que está sirviendo en estas áreas, lo pueda hacer también diligentemente. Dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, hablando de los administradores, donde también podemos incluir a los diáconos, que se requiere de ellos que sean hallados fieles. Es decir, que todo, aplicándolo en este contexto, que todo esté organizado con prudencia, con sabiduría, etc. Bien, mis hermanos, algunas recomendaciones que se pueden dar, por ejemplo, a la congregación como tal respecto a los diáconos, es que es nuestro deber amar a los diáconos. Es nuestro deber respetarlos, porque su trabajo es honroso, su servicio a la iglesia es precioso. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:13. Pero en especial, hermanos, nuestro deber es alentarlos a la obra, dando libremente una contribución abundante para ayuda de los pobres, para que de la abundancia de los que tienen mucho, siempre se cuente con lo suficiente para brindar alivio a aquellos que sufren necesidades. Así que debemos, hermanos, por nuestra parte, ablandar nuestro corazón y dar, para que haya la necesidad de diáconos que estén pendientes de suplir estas necesidades. Bien, también hay un tema en cuanto a los diáconos, y es el tema de las diaconisas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16 se habla de una diaconisa llamada Febe, y encontramos en varios lugares también hermanas sirviendo en esto. Sin embargo, la diferencia que hay entre las hermanas que son diaconisas y el diácono en el sentido del que nosotros estamos hablando es el tema de ser oficial. Es decir, a una diaconisa no la tenemos que poner a votación en el mismo sentido en el que lo ponemos con un diácono. A la diaconisa no se le tiene que imponer las manos como se le tiene que hacer al diácono. Si ustedes notan, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, está hablando de 7 varones. Y si ustedes notan, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, dice marido de una sola mujer, haciendo referencia al varón. Y también, por ejemplo, en el versículo número 11, cuando dice las mujeres asimismo sean honestas, probablemente ahí está haciendo referencia a las esposas de los diáconos que están sirviendo o que se están teniendo en cuenta para ser elegidos. Así que cuando hablamos de trabajar como diaconisas, por supuesto que hay hermanas, y ustedes lo saben que en nuestra congregación hay hermanas muy queridas que trabajan como diaconisas. Pero cuando hablamos de diáconos en el sentido de lo que hoy estamos tratando, de los oficiales, es algo distinto. Es algo que abarca mucho más de tiempo completo, de una dedicación de todos los asuntos que se deben tener en cuenta para el alivio material, para el cuidado de la congregación y demás. Así que, mis hermanos, ya con esto cubriríamos lo que es el tema de los oficiales. Entonces, con esto podríamos ya cerrar esta parte para poder continuar con las siguientes lecciones. Recuerden que estuvimos viendo entonces cómo Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe a Tito diciéndole que hay que corregir lo deficiente, hay que corregir con precisión y establecer ancianos. Y probablemente ese corregir lo deficiente puede incluir tanto los ancianos como la organización de las iglesias locales que se tenía que tener allí. Pero entonces estuvimos hablando
de los oficiales ordinarios, los ancianos y los diáconos. Los ancianos, hablamos de su oficio como pastores, como obispos, como ancianos. Vimos cuáles eran sus cualidades. También vimos que ellos no son sacerdotes mediadores. También vimos que no hay un número determinado de ellos, sino que dependiendo también de la necesidad que se va viendo en cada iglesia local. Hablamos también de los deberes que tenían ellos, pero también de los deberes de la congregación hacia ellos. Hablamos entonces también de los diáconos, la palabra diácono, el que sirve. Vimos el antecedente allí en Hechos, capítulo 6. Vimos cuál es su labor, ministrar a los pobres principalmente, y aún podría trascender a los asuntos materiales, visibles, temporales de las iglesias, tanto de aquellos que están afuera y tienen necesidad. No son elegidos para supervisar. Y de pronto para nosotros esto no es tan importante, hermanos. Pero lamentablemente hay modelos de iglesias donde los diáconos son los que mandan. Los diáconos están por encima aún de los ancianos, determinando qué es lo que se hace y qué no se hace. Lamentablemente, hermanos, aún en iglesias que se hacen llamar reformadas, existe esto en algunas partes. Y aquellos que lo ven de esa manera deben preguntarse si realmente eso es lo que las Escrituras enseñan respecto a este oficio de humildad, de servicio y de amor. Entonces, iglesias que tienen este modelo, cuestionen, escudriñen si en verdad eso es lo que el Señor nos está enseñando a la luz de la palabra. Y por supuesto nosotros aquí en nuestra iglesia local tengámoslo muy en cuenta, porque es importante que cada cosa esté debido al orden que el Señor ha establecido. Por eso es que allá en 1 Timoteo también dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También entonces hablábamos sobre los diáconos, de que también son elegidos por la iglesia, de que también son ordenados, de que su cantidad va en conformidad a la necesidad de la iglesia. Puede ser, hermanos, que una iglesia sea tan pequeña que no haya necesidad. Puede ser que a veces las circunstancias no den para que tengan un diácono. O puede ser que a veces no haya la necesidad porque hay hermanos que están supliendo esa necesidad, muchos trabajando en las diferentes áreas. O tal vez también puede pasar, hermanos, que no estamos viendo la necesidad de esto porque no estamos viendo el trabajo que debemos hacer también con los pobres, con los necesitados. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto también para, en la medida de lo posible, tomemos las decisiones que vamos a tomar sobre estos asuntos que son concernientes a la autoridad de la iglesia local. Normalmente se establecen sobre un periodo indeterminado y sus requisitos también los encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que se podrían resumir en fidelidad, en compasión y en prudencia. Así que mis hermanos, con esto entonces terminamos esta lección. Esta fue un poco más breve. Simplemente les animo a que podamos seguir estudiando la palabra, que podamos seguir viendo lo que el Señor ha establecido para sus iglesias. Recuerden que la última vez estuvimos viendo también un texto muy bonito allí en Primera de Pedro, que habla sobre alguien particular, y ese alguien particular es el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús, a quien al final los ancianos, la iglesia, los diáconos, toda la grey del Señor dará cuenta de su trabajo, de su servicio, de su amor, y todo ojo y toda lengua estará delante de Él también, en el día en que vuelva nuevamente. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que cada uno de los asuntos, servicios, trabajo que nosotros hacemos, aún esto que el Señor ha dado a sus iglesias, los oficiales, lo ha hecho por amor a la iglesia. Efesios nos habla de que Él estableció, Él ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar, de edificar el cuerpo, al fin del crecimiento. Y todo esto hace parte de eso, mis hermanos. Por eso
Aquí en Timoteo encontramos a los diáconos y en las Escrituras lo encontramos. Aún, hermanos, podría decirles que si nos vamos a hacer un estudio profundo del diaconado como tal, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos la necesidad de esos servidores que estaban allí pendientes de todos estos asuntos. Sin embargo, solamente nos vamos a enfocar en estos asuntos de la iglesia local. Y bien, mis hermanos, les invito entonces a que oremos y damos gracias al Señor por esto. Señor, te damos mil gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Te damos gracias, Señor, por Cristo, que es nuestra cabeza, el príncipe de los pastores, el que puso el ejemplo, Señor, de servir, el que se humilló a sí mismo, el que se puso una toalla en sus hombros, Señor, y fue a limpiarle los pies a los discípulos, quien nos enseñó el modelo que debemos tener de diaconado, de servir humildemente, mansamente, satisfaciendo la necesidad de los pobres. Señor, te damos gracias porque aunque estos temas a veces suenan un poco materialistas, provienen de un corazón espiritual, Señor, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Todo nuestro ser necesita de ti, Señor, espíritu y cuerpo. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir atesorando lo que tu palabra dice y ayudándonos los unos a los otros para ser considerados cada día más una iglesia saludable que quiere darte la honra y la gloria solamente a ti. Oramos, Señor, te damos gracias y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces muchas gracias por este tiempo, por haberse podido conectar. Y aquellos que tal vez nos vayan a ver después, también un saludo muy especial, un abrazo, y espero entonces que el Señor les continúe bendiciendo y que pasen muy buena noche y que tengan un buen descanso para que mañana, si el Señor así nos da vida, podamos seguir entonces viviendo para su gloria. Un abrazo, mis hermanos.